Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión se tratará de brujas que dejarán una marca en tu vida. Historia 1. Las uvas de la bruja Isidora. Mi nombre es Esteban, y por más que intento dejar el pasado atrás, hay una historia que me persigue. Tiene que ver con el verano en que enterramos viva a la bruja del pueblo, o eso creemos. Era 1999. Yo tenía 17 años, y como cada año, pasaba los veranos en la casa de mi abuela en un pueblo perdido entre los cerros del Valle del Maule, en Chile. Aquella era una tierra seca y callada, donde los caminos de tierra eran más confiables que los vecinos, y donde la superstición no era chisme, sino advertencia. Mi abuela, Leonora, tenía una pequeña viña familiar, pero siempre decía que no competía con las uvas de su vecina, Isidora. Isidora vivía en una casucha de adobe, sin electricidad, rodeada de un terreno muerto, excepto por una parra inmensa que crecía como si chupara vida del aire mismo. Nadie compraba sus uvas, pero ella nunca faltaba al mercado, y nadie decía nada cuando desaparecían animales del corral o cuando alguien del pueblo enfermaba sin causa. Isidora no hablaba con nadie, y cuando cruzábamos miradas, yo podía jurar que sentía algo moverse en mi estómago, como si mis intestinos se apretaran solos. Todo se torció la noche del 13 de enero. Había un gato muerto colgado en la puerta de la iglesia. Un gato negro, sin ojos y con la lengua afuera, amarrado por el cuello con alambre. Al día siguiente, la hija del panadero fue encontrada en el monte, inconsciente, llena de arañazos y diciendo que la señora de las uvas le habló desde la parra. Mi abuela no dijo nada, pero esa noche la vi calentar agua, tomar sal gruesa, su rosario y rezar de espaldas a la ventana. A los 3 días, el alcalde, el boticario y un grupo de hombres se reunieron a hablar con Isidora. No lo anunciaron, pero todos lo sabían. Yo estaba escondido entre los árboles, mirando a lo lejos. Vi cómo entraron a su casa y, tras 15 minutos, la sacaron envuelta en una sábana. No se resistió. Solo decía, en voz baja, ya no es tiempo para vino. Ya viene el hambre. Ya vienen ellos. La enterraron en el cerro, sin ataúd. Pero la historia no acaba ahí. Durante 2 semanas, todo fue silencio. Hasta que una noche, el aire cambió. La casa de mi abuela olía raro, como a tierra mojada y carne rancia. A la mañana siguiente, las uvas de su viña estaban completamente podridas, cubiertas de gusanos. Las de Isidora, en cambio, habían crecido el doble, retorcidas, de un color violeta negruzco. El olor del pueblo cambió también. Los perros aullaban toda la noche, y las luces parpadeaban aunque no llovía ni había tormentas. La noche del 31 de enero, escuché pasos en el patio. Fui hasta la ventana y la vi. Isidora. Desnuda, cubierta de tierra hasta las rodillas, con una mueca torcidísima. Sus ojos estaban completamente blancos. Caminaba lento, arrastrando algo tras de sí. Era un saco. Se detuvo frente a la casa, escupió en el suelo y murmuró algo. Al día siguiente, mi abuela no despertó. Parecía dormida, pero sus uñas estaban completamente negras. Desde entonces, cada año, en esa misma fecha, el árbol más viejo de la viña se seca por completo. Yo no he vuelto al pueblo desde 2005. Pero hace un mes, un tipo me escribió por Facebook. Me dijo que había comprado la antigua casa de Isidora y había encontrado, bajo una baldosa suelta, un cuaderno escrito en un idioma que no podía identificar. Le respondí que no quería saber nada. Me bloqueó. Pero anoche, alguien dejó un racimo de uvas negras en la puerta de mi departamento. Y la maceta que tengo en la ventana amaneció llena de gusanos. Historia 2. La marca en la nuca. Mi madre decía que en las familias malditas, los hijos no lloran cuando nacen. Yo nací en 1985 en un pueblo olvidado del norte de Veracruz, México. Un sitio donde la tierra parece no querer dar nada, excepto historias. Y desde que tengo uso de razón, escuché hablar de las mujeres del pantano. No era un cuento. Todos sabían que existían.
No tenían nombres. No tenían casas. Solo sabían que bajaban de los cerros en ciertas noches y que, si te las encontrabas, debías cerrar los ojos. Si les ves la cara, te la quitan, decían los viejos. Mi madre era partera. La llamaban a medianoche con velas y aguardiente en la mano. No usaba bisturí ni guantes, solo agua caliente y unas hierbas que recogía del cerro a escondidas. Nunca se enfermaba. Nunca dormía. Y tenía una cicatriz extraña en la nuca, como si alguien le hubiera dibujado una espina con un hierro caliente. Nunca me hablaba de eso. Pero una vez, a mis 14 años, la vi pararse frente al espejo del baño, desatarse el cabello y mirarse esa cicatriz por largos minutos, como si le hablara. Fue en 2004 cuando entendí quién era mi madre. Esa noche, llegó una mujer golpeando la puerta, gritando que su hija estaba pariendo sola en la parcela. Mi madre no dudó. Agarró su mochila y me dijo que la acompañara. Para que aprendas, me dijo. Era medianoche. La luna estaba entera. El aire estaba tan espeso que parecía tener olor. Caminamos durante 1 hora y cuando llegamos, la chica ya estaba semi-inconsciente. El bebé no bajaba. Sangraba demasiado. Mi madre hizo lo de siempre, hasta que sacó de su bolsa una piedra negra con símbolos tallados. Le puso esa piedra en el vientre a la muchacha y empezó a rezar. No eran rezos católicos. Eran palabras en una lengua grave, gutural. No eran rezos para Dios. Entonces, el bebé salió. Sin llorar. Azul. Sin moverse. Pero mi madre no lo dio por muerto. Lo colocó sobre una tela negra, le sopló en la frente y luego sacó una aguja larguísima de su mochila. Le hizo una pequeña herida en la nuca. Apenas un punto. El bebé empezó a gritar con fuerza y el viento se detuvo. Vi cómo mi madre sonreía, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa cansada, derrotada. Como quien vuelve a cargar con una maleta que juró dejar atrás. Ahora ya somos 2, me dijo. A la mañana siguiente, el bebé y su madre habían desaparecido. Nadie en el pueblo recordaba haberlos visto. Ni la mujer que vino a buscar ayuda. Solo mi madre y yo. Y la mancha oscura en la tierra, donde la sangre no se absorbió. Pasaron los años. Mi madre murió en 2019. Murió de pie, frente al mismo espejo, con el cabello recogido y la cicatriz brillando bajo la luz del amanecer. La encontramos así, sin una nota, sin explicación. El médico dijo que fue un infarto. Pero cuando fui a cerrar sus ojos, vi que la marca en su nuca ya no estaba. Hace 3 semanas, mientras me duchaba, sentí un ardor extraño. Como si una brasa me rozara la piel. Pedí ayuda y cuando vino mi esposa, me preguntó qué me había hecho en la nuca. No me había hecho nada. Pero allí estaba. Una espina. Delgada, curva, como dibujada con hierro caliente. Exactamente igual a la de mi madre. Y esa noche soñé con mujeres que no tenían rostro. Cantaban entre los árboles. Me desperté con barro seco en las uñas. Historia 3. Lo que enterraron junto a mi abuelo. No sé cómo empezar esta historia sin que suene a locura. Quizá ya sea demasiado tarde, porque desde que abrimos esa tumba, ninguno de nosotros ha vuelto a dormir bien. Mi abuelo murió en 1992. Su nombre era Elías y vivía solo en una casita enclavada en las montañas de Zacatlán, Puebla. Un lugar tan húmedo que la niebla nunca se va del todo. Cuando murió, mi madre nos dijo que no hiciéramos preguntas. Que la familia lo iba a enterrar como Dios manda, aunque, y lo sé ahora, en ese entierro no hubo nada de Dios. Yo tenía 8 años y recuerdo perfectamente la caja de pino cerrada con 7 clavos, y como los hombres que la bajaron al hoyo no eran del pueblo. Llevaban sombreros viejos, los ojos hundidos, y uno de ellos tenía un rosario, pero con los granos invertidos. Nadie lloró. Solo se escuchaban los rezos secos, como una cantaleta aprendida de memoria pero sin alma. Y luego lo olvidamos.
A todos nos dijeron que el abuelo Elías estaba loco, que hacía cosas raras, que hablaba solo. Pero los años pasaron, y con el tiempo, la niebla cubrió más que el monte, cubrió los recuerdos. Hasta que hace 2 años, en una reunión familiar, se nos ocurrió, entre risas y copas, la idea de ir a visitar la tumba del abuelo. Solo por curiosidad. A ver si todavía está ahí, dijo uno de mis primos. Subimos al panteón. Llevábamos linternas porque ya era de noche y no queríamos que nadie del pueblo nos viera. Cuando encontramos la lápida, notamos algo raro, había sido removida recientemente. La tierra estaba revuelta. Como si alguien la hubiera escarbado y luego intentado volver a tapar sin cuidado. ¿Y si lo robaron?, preguntó mi hermana. Pero cuando empezamos a cavar con las manos, sí, con las manos, descubrimos que el ataúd estaba allí. Solo que no estaba solo. Había otra caja más pequeña. Metálica. Pesada. La sacamos y la llevamos a casa de uno de mis primos. Nadie podía dejar de mirarla. No tenía cerradura. Solo un sello extraño, como una flor con espinas y algo parecido a un ojo en el centro. Mi tía, la mayor de la familia, se puso blanca al verla. ¿Qué es eso?, preguntó. Pero antes de que respondiéramos, gritó: «Ciérrenla, ciérrala, por Dios». Dentro había un fardo de tela negra. Cuando lo abrimos, encontramos cosas que aún hoy me cuesta nombrar. Plumas de cuervo, dientes humanos, pedazos de hueso con símbolos tallados, y cabello. Mucho cabello. Enredado. Humano. Pegajoso. Aún olía a tierra húmeda. Había también un cuaderno escrito a mano. No en español, ni en náhuatl. Algo más viejo. Algo que no entendimos. Solo reconocimos una palabra que se repetía muchas veces, Quetzalematzin. Esa misma noche, mi primo Julio empezó a tener convulsiones. Despertaba gritando que alguien lo estaba enterrando vivo, que tenía tierra en la boca. Lo llevamos con médicos, con psiquiatras, nadie le encontró nada. Días después, una sombra apareció en el patio de mi tía. Ella dijo que era Elías. Que no venía a hacernos daño, pero tampoco a protegernos. Que venía a ver si habíamos abierto su herencia. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia desde entonces. Voces dentro de los armarios. Pájaros muertos frente a la puerta. Mi hermana encontró gusanos en la ducha. Vivos. Calientes. Intentamos volver a enterrar la caja. No pudimos. Cada vez que intentamos llevarla de regreso, los caminos se cerraban. Literalmente. Puentes caídos, lodo, deslaves. Es como si la caja ya no quisiera volver. Y lo peor es que yo he empezado a entender lo que dice el cuaderno. No lo aprendí. No lo traduje. Solo lo leo, y lo sé. Y cada vez que lo abro, siento algo detrás de mí, respirándome en la nuca. No me he atrevido a girarme. Mi abuelo no estaba loco. Él era el guardián de algo. Y ahora yo lo soy. Historia 4. Mi abuela no tenía sombra. Cuando eres niño, crees que todos los adultos son iguales. Hablan igual, caminan igual, se enojan por lo mismo. Pero mi abuela no era como los demás. Yo crecí en un rancho perdido entre los cerros de Veracruz. Para llegar al pueblo más cercano había que caminar 1 hora por veredas llenas de lodo y víboras. Mi madre nos dejaba allá con la abuela cada vez que tenía que bajar a vender al mercado. Se portan bien, decía. Y no le pregunten nada raro a la abuela. Mi abuela se llamaba Teodora, pero nadie en el pueblo se atrevía a decirle así. Le decían la vieja muda, aunque no lo era. Hablaba poco, sí, pero no porque no pudiera, sino porque cuando hablaba, pasaban cosas. Yo la vi hacerlo. Una vez, una de las gallinas de la abuela desapareció. Ella no se enojó. Solo murmuró algo mientras miraba el cielo y ese mismo día, en la tarde, encontramos al perro del vecino con los ojos llenos de moscas, muerto en medio del campo. Pero eso no es lo que me marcó.
Lo que me marcó fue darme cuenta de que mi abuela no tenía sombra. Lo noté un día que la acompañé a buscar leña. El sol estaba alto y yo caminaba detrás de ella, con mi sombrita delante. Pero la suya, nada. Ni una mancha. Solo la tierra seca. Me detuve. Ella también. Me miró sin girarse. Sigue caminando, me dijo. Su voz sonó hueca, como si no viniera de su garganta. Esa noche no pude dormir. Empecé a observarla en silencio. Cuando cocinaba, cuando rezaba. Nunca tenía sombra. Ni con velas, ni con lámparas. Nada. Y cuando se enojaba, las cosas se torcían solas. Puertas que se cerraban. Vasijas que estallaban. Insectos que aparecían donde no había ninguno. Una madrugada, me desperté porque escuché un murmullo en la parte trasera de la casa. Era una especie de canto gutural, bajo, como una oración ahogada. Me asomé por la rendija de la pared. Vi a mi abuela desnuda, agachada sobre el cuerpo de un cerdo. Tenía una navaja vieja en la mano y dibujaba con su sangre un símbolo que nunca he podido olvidar, un círculo roto por 3 cruces invertidas. Al día siguiente, nadie hablaba del cerdo muerto. Pero sí de que el niño de doña Tomasa amaneció con los huesos torcidos y la boca llena de tierra. Cuando cumplí 11 años, mi madre me vino a buscar. Me abrazó fuerte. Me dijo que no regresaría más con la abuela. Que no preguntara. Pero cuando íbamos bajando por la vereda, me atreví a mirar hacia atrás. Y ahí estaba ella, parada en la orilla de su casa, sonriendo. Con el sol detrás, y sin sombra. Como siempre. Pasaron muchos años. Ya adulto, y por razones que no entiendo, volví a ese rancho. Me dijeron que mi abuela había muerto hacía tiempo, pero que nadie encontró el cuerpo. Solo su bastón, hincado en el lodo junto al río. Pensé que había inventado todo. Que era imaginación de niño. Hasta que, hace unos meses, mi hijo me llamó al cuarto por la noche. Papá, hay una señora afuera. No tiene sombra. Me dice que me aprenda una palabra. ¿Qué palabra, hijo? Le pregunté, helado. Y con la inocencia más cruel, me respondió. Tezcatl. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.